Versión diaria refinada en la palabra profética. Serie La palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para edificación. Mensaje 21. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido en medio de vosotros. Lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Día lunes. Punto 1. El Señor Jesús usó al apóstol Pedro, junto a los demás apóstoles, para realizar una excelente obra en el comienzo de la Iglesia. Los elementos importantes de este trabajo se lograron cuando la Iglesia siguió el gobierno de Dios proveniente de la palabra ministrada por los 11, bajo el liderazgo de Pedro. Los discípulos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, el Espíritu tuvo libertad para producir la iglesia primitiva en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto 2. La primera dificultad que enfrentó el apóstol Pedro fue dentro de la iglesia, y los judaizantes argumentaron que él había ido a casa de los gentiles y comido con ellos. Sin embargo, Pedro mostró que Dios fue quien lo envió a los gentiles, para que ellos, al creer en Jesús, también pudieran ser introducidos en el cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18. La luz de la palabra que yo recibo es importante creer en Jesús para ser introducidos en el cuerpo de Cristo. Punto 3. El apóstol Pablo, al final de su primer viaje misionero, también tuvo dificultades con que los judíos observaran la ley de Moisés, quienes intentaban imponer a los creyentes gentiles que debían circuncidarse para recibir la salvación. Pero Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para defender la fe, que no se basa en las prácticas de las leyes del Antiguo Testamento, sino en la salvación por gracia del Señor Jesús. Sí, porque no se basan en las leyes del Antiguo Testamento, sino en la salvación por gracia del Señor Jesús. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dirección. Debo tener claridad que las prácticas no se basan en la ley, sino en la salvación por gracia de nuestro Señor. Punto número 4. El apóstol Pablo dijo a los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Al creer en Jesús y oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación que nos fue predicado, recibimos la vida eterna con el sello del Espíritu Santo, y así nos convertimos en hijos de Dios. Alimento diario, libro 1, lunes, página 23. Sí, gracias Señor. Gracias Señor, porque a través de la salvación, a través de que alguien nos predicó, Señor, recibimos esta vida eterna y usted nos ha sellado con el Espíritu Santo. Señor, gracias porque nos pudimos convertir en sus hijos. Gracias Señor, porque sabemos que solo oyendo la palabra de la verdad, Señor Jesús, está nuestra salvación. Señor, gracias por sellarnos. Venga a sellarnos en este día para seguir siendo sus hijos, Señor. Amén.